Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellas del signo de Libra. Cariño, ¿cómo estás, corazón? Te mereces tu lectura bonus, ¿vale? Muchísimas gracias por tu apoyo, mi querido Libra. Recuerda que las lecturas bonus son más espirituales. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios el universo. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Libra. Muy bien, corazón. Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude. Muy bien, corazón. Muy bien. Mi querido Libra, una de las imágenes que yo he podido ver con el cuenco tibetano es como que tú estuvieras viendo el horizonte, estás lo que es en casa, asomado lo que es en una ventana. Entonces, siento, mi querido Libra, que estás reflexionando, siento que estás meditando y siento que vas a tomar decisiones, Libra. Decisiones. Es como que en algún momento te pones a pensar y dices, yo sé que aún tengo lo que es una oportunidad. Yo sé que valgo mucho. Yo sé que muy pronto voy a poder salir de esta situación. Porque estabas como mirando el atardecer también. Y las ventanas, cariño, si un día tú sueñas ventanas, representa las oportunidades que te ofrece la vida, ¿vale? Porque detrás de las ventanas, cariño, o de las puertas, hay un nuevo mundo también. Siento, mi querido Libra, que dice Richard, luego de estar pensando, valorando todo, me doy cuenta que tengo que tomar una decisión. Me doy cuenta que tengo que rescatarme yo, tengo que valorarme yo. Entonces, siento que es una semana de meditación, siento que es una semana de pensar, de reflexionar, pero ya no solamente para que se quede ahí en tus ideas, como muchas veces de repente lo has hecho, mi querido Libra. Esta vez, Libra, vas a actuar. Siento que vas a actuar. Esta vez, me dice Richard, esta vez no voy a parar hasta poder lograr esto que tengo en mente. No voy a parar hasta ser feliz. Siento que tú quieres darte una oportunidad. Y eres tú, prácticamente, mi querido Libra, dueño y dueña de tu destino. Eres tú, Libra, ¿vale? Y me encanta tu energía, Libra. Me encanta porque, a pesar que a lo mejor de repente me diga Richard, si supieras cómo me encuentro en estos momentos, que no tengo ni fuerza, ni ganas posiblemente de hacer nada, pero hay una vocecita interna, hay algo que me dice que mi historia no está perdida. Hay algo que me dice que todavía puedo tener una oportunidad, que todavía puedo ser feliz. Y ya no quiero seguir dejando para otro día lo que puedo hacer en este momento. Ya no quiero solamente que se quede en pensamiento. Quiero luchar. Y esto es bueno, Libra. Esto es bueno. ¿Por qué? Porque nos están diciendo que muchos de vosotros están entrando lo que es en un proceso de maduración, cariño, de evolución, de crecimiento. Quieres algo real y vas a ir en busca de ese algo real
mi querido Libra. Me encanta, sinceramente. Me encanta. Vamos a ver, carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo, mi querido Libra. Tenemos lo que es la carta del mago. Cuando en una lectura Libra te sale la carta del mago, te está diciendo que lo vas a lograr. Te está diciendo que la suerte está contigo. Te está diciendo que vas a llegar lejos. Tienes lo que es la carta del mago. Este mensaje que te doy, Libra, no solamente tiene que estar vinculado en el amor. Puede ser también lo que es en tu trabajo, en tus proyectos, en tus sueños, en recuperar una amistad, porque no todo tiene que ser amor de pareja. Siento que tú estás decidido, tú estás decidida a ese cambio, cariño. Y tienes el mago te dice, Libra, lo vas a lograr. Libra, vas a llegar lejos. Libra, va a llegar una persona ideal a tu vida. Porque las ventanas, las puertas representan también oportunidades. Si tú en estos momentos me dices, Richard, pero es que me acaba de dejar Pepe Lucho, me acaba de dejar la Lupe, va a haber otra persona que llega en tu vida y esa persona, Libra, realmente te va a hacer feliz. Pero tú tienes que ser positivo, tú tienes que tomar esa decisión ya. Lo que tú estás pensando, esa vocecita que te dice, tú vas a poder, tú lo vas a lograr. Esa vocecita puede ser tu ángel de la guarda, puede ser tu arcángel, puede ser Dios, puede ser un ser de luz que ya no está en esta tierra, un familiar que siempre ha querido que tú seas feliz. Entonces, tienes que hacer caso a ese mensaje, a esa energía, Libra. Te voy a sacar lo que es signos. Vamos a ver. Me sale un Virgo, aparte de Aries, que es el mago, Piscis o Acuario, Piscis, uno más, Escorpio. Tú solamente toma lo que es tuyo, ¿vale? Te voy a dar lo que es iniciales, que Dios y el universo me ayude. Cada mensaje que yo te entrego, Libra, llévalo a tu terreno. Lo que tú estés viviendo en estos momentos. Para un grupo de repente lo más relevante es el amor, para otro grupo es el trabajo, para otro grupo la familia. Llévalo a tu terreno. La letra D, la letra M o W, la letra Z, la letra U. Muy bien, cariño. Muy bien. Vamos a ver qué me dice el arcángel Gabriel. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Libra. Dice, la diosa Dana. Curiosamente, este mensaje también me salió lo que es en Escorpio. A lo mejor de repente tu ascendente es Escorpio, te recomiendo que mires Escorpio. La diosa Dana se encuentra en este momento presente en su energía. Quizás siente su dulce presencia, aparece envuelta en los colores del arco iris. Le está pidiendo que se libere de las heridas del pasado para que encuentre la paz interior, silencie su ego. El arco iris, mi querido Libra, representa la energía de Dios, el pacto que hizo Dios con la humanidad, cariño. La diosa Dana lo vamos a tomar, cariño, como tus arcángeles, tus ángeles. Si a lo mejor de repente tú para llegar a esta situación de meditación, de reflexión, de saber lo que tú quieres, puede ser que has pasado por un momento muy difícil o una persona te ha decepcionado o te ha hecho daño. Como también lo dije, Escorpio, lo hecho ya está hecho. Richard, pero yo no puedo estar en paz si ellos son felices. Richard, yo juro y conjuro que no voy a parar hasta que esta persona vuelva a lo que es a mi vida. Todo tiene un porqué, Libra. Todo tiene un porqué. Si Dios te ha apartado de una persona, ¿sabe por qué? Porque sabía que tú con él o con ella jamás ibas a ser feliz, cariño. Entonces, no quería complicarte tu vida, mi querido Libra. Tú lo que tienes que hacer, Libra, empieza a pensar a futuro. Date lo que es una oportunidad, algo nuevo, algo diferente, algo que realmente te haga feliz. Pero no estés con ese resentimiento, con esa tristeza. Vamos a suponer que en el trabajo no te han valorado, te han echado el trabajo, cariño. Entonces mi querido Libra me dice, en vez de estar renegando, en vez de estar de repente maldiciendo, esa energía empléalo
para que si puedes recuperar algo de tu tiempo de servicio, lo recuperes, cariño. Porque vamos a ser honestos, Libra. Hay personas, empresarios, que te echan a la calle y no te reconocen, cariño, tu trabajo, tu labor, Libra. Entonces, corazón, en vez de estar renegando, en vez de estar maldiciendo, di, voy a buscar un abogado, me voy a asesorar. Entonces, tú ve llevándolo a tu terreno. Vamos a suponer que en estos momentos, Libra, tú estás pasando por un divorcio, estás mal anímicamente, estás triste, porque toda ruptura duele. Aunque las cosas no hayan estado bien hace mucho tiempo, duele. Uno no está preparado para dejar a una persona con la cual de repente tú tenías sueños, tú tenías expectativas, cariño. Pero me dice mi querido Libra, en estos momentos esta persona está actuando mal, en estos momentos esta persona te ve vulnerable y te va a destruir porque no está pensando. Está ciego, está ciega, está con la cabeza caliente, no está pensando, cariño. Entonces tú lo que tienes que hacer, mi querido Libra, es defenderte. Tienes que defenderte, mi querido Libra. Tienes que rescatarte, mimarte, quererte. Eso no es mala persona. Eso es simplemente, cariño, ser justo como tu signo, Libra. Vamos a ver qué me dice el arcángel Gabriel. Que Dios y el universo me ayude. Perdón, el tarot del año. Siempre me lío. El tarot del año. Vamos a ver, Libra. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Mi querido Libra. Que Dios y el universo me ayude. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta de la templanza. La templanza, Libra, te dice, ha llegado el momento, Libra, de que tengas una vida de paz, de tranquilidad. Ha llegado el momento, Libra, que busques justicia. Ha llegado el momento, Libra, que seas feliz. Porque sale la templanza. La templanza, su mismo nombre lo dice. Templanza, equilibrio, estabilidad emocional. Y la carta de la templanza también, mi querido Libra, te dice, los arcángeles, los ángeles están contigo. La carta también del paje de copas. No te arrimes a personas, mi querido Libra, que a lo mejor de repente solamente te buscan por una noche. No te arrimes a personas, Libra, que lo único que quieren es absorber tu energía, Libra. Muchos de vosotros, mi querido Libra, posiblemente están lidiando con personas que son vampiros energéticos, cariño. Y tú en estos momentos, o muchos de ustedes van a estar en un nivel de paz, de tranquilidad, de armonía. ¿Para qué te quieres complicar la vida, Libra? ¿Para qué te quieres complicar? ¿Por qué? Porque si te das cuenta, aquí llega una persona que no tiene buenas intenciones. Te quiere ver bajo tierra o bajo agua, cariño. No tiene buenas intenciones. Entonces las energías te dicen, ¿para qué te complicas? Y fíjate muy bien, aquí al costado hay una calavera, cariño. La cabeza de una calavera, aquí. Sí, aquí. Aquí está la cabeza de una calavera. Se ve un poquito, ¿ves? Entonces, siento, mi querido Libra, que hay personas oportunistas. Hay personas que a lo mejor de repente te quieren enredar en su mala energía. Tú eres una persona inteligente, eres una persona mental. Tienes que reconocer con qué tipo de personas te están relacionando, cariño, o te estás relacionando tú también. Y el otro punto, Libra. A lo mejor de repente llegan personas que no tienen vida propia, porque esto es la verdad, no tienen vida propia, y tú de repente, cariño, como tenemos la carta de la templanza, tú de repente eres feliz con alguien. Pero ellos dicen, uy, estás con Pepe Lucho, estás con la Lupe, uy, pero si esta persona tiene un currículo, esta persona se lo ha comido todo, esta persona es así, es asá. Esta persona, cariño, puede tener un pasado. Como todo el mundo tenemos un pasado. Pero esta persona, quizás contigo, cariño, se siente en paz, se siente en armonía. Esta persona puede ser tu alma gemela, tu llama gemela, corazón. Pero quizás tú, mi querido Libra, también estás escuchando los comentarios de personas que no tienen vida, que son amargados, amargadas. Es esto, que no tienen dos, ya sabes qué, para apostar para su felicidad, Libra. Entonces, no te dejes arrastrar por ellos.
Porque al fin y al cabo, Libra, hagas bien o hagas mal, siempre te van a criticar, cariño. ¿Vale? Si tú siempre vas a estar pendiente, lo que diga la gente, lo que diga los demás, no vas a avanzar, cariño. Vas a vivir amargado, amargada. Porque todo el mundo, Libra, se siente puritano, puritana. Todo el mundo se siente perfecto, cuando su realidad es otra, cariño. Entonces te recomiendo que también hagas caso de tu vocecita interior, porque tu energía es buena. Tu energía es buena, simplemente que siento que muchos de vosotros se dejan arrastrar por el qué dirán. Ay, por Dios, Libra, si supieras lo que hablan de mí, es que de verdad. Pero mírame cómo estoy, feliz y contento, cariño. Ay, por Dios, Libra, 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 corazón. Vamos a continuar, ¿vale? Vamos a ver qué más me dicen. Las lecturas bonus son así, ¿vale? Son reflexivas. La carta de la luna, o la carta del carro, un hito más. Y tenemos lo que es la carta de la reina de copas. Nos dice mi querido Libra que quizás de repente muchos de vosotros se alejaron o se apartaron de alguien por el qué dirán. Radio Bemba, Libra, Radio Bemba, corazón. Pero sin embargo, esta persona aún te piensa, aún te recuerda, Libra, aún te piensa. ¿Sabes qué siento, Libra? Siento que muchos de vosotros le preocupa mucho el qué dirán. Le preocupa mucho las etiquetas de la vida, Libra. Mi querido Libra, para 3 telediarios que nos quedan, ¿por qué te preocupa tanto esto, Libra? Tú no vas a vivir 1000 años, cariño, ni ellos van a vivir 1000 años. A lo mejor algunos llegaremos a 50, 60, 70, 80, 90, quizás 100, cariño. Vamos a poner 104, 105. Pero ya no te vas a poder ni levantar de la cama. El cuerpo se debilita, el cuerpo envejece. Y tú, por estar pendiente de las etiquetas de la vida, vas a dejar pasar un verdadero amor. Entonces, sé feliz, Libra. Sé feliz, ¿vale? Tú haz lo que te salga, ya sabes de dónde ya, pero sé feliz, mi querido Libra. Siento que alguien te está esperando, siento que alguien te piensa, cariño. Alguien te piensa. Pero lamentablemente esta carta, o no hay comunicación entre vosotros dos, o de repente te da miedo el que dirán, o simplemente existe una persona que siempre te ha estado comiendo lo que es la oreja, cariño, para ponerte en contra de él o de ella también. Entonces, no todo lo que brilla es oro, Libra. No todo lo que brilla es oro. Vamos a ver qué consejo te dice el tarot Z. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Libra. La carta del 6 de oros me dice, deja de estar culpándote, deja de estar justificando a los demás, deja de estar lamentándote y resurge como el ave fénix, cariño, resurge. Porque tenemos la carta del 6 de oros que me dicen, tu vida no está terminada. Tú tienes una oportunidad. Abraza esa oportunidad. Porque encima si tú ves esta carta, representa una energía muy joven, cariño. Entonces me están diciendo, puedes volver a empezar otra vez. Como consejo te dicen. Aprovecha, Libra. Aprovecha, corazón, ¿vale? Porque el tiempo es oro y no lo tenemos comprado. Respuesta en el tarot egipcio. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Libra. Vamos a ver. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta del juicio es un sí, puede ser que estás lidiando con un Piscis. Vamos a ver. Para aquellos que han elegido la opción 2, la carta de la rueda es un sí, puede ser que estás lidiando con un Capricornio, cariño. Vamos a ver las características, pero antes de eso, te voy a sacar un mensaje de los ángeles del amor. Que Dios y el universo me ayude, Libra. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Libra. Cariño, mis consentidos ahora van a ser. No sé qué nombre ponerte, Libra, porque casi todos los que están number one, los que son número 1 en mi canal, yo lo pongo nombres, con todo el cariño del mundo. Es que tú eres la balancita. ¿Qué te pongo, cariño? Justicia, mi justiciero.
mi justiciera o karma, porque también representa karma. Dame ideas, por favor, en el comentario. Richard, me gusta que me digas justiciero, justiciera. Me gusta que me digas karma. También puede ser el caso, ¿vale? Otro nombre, dame también opciones, pero que esté relacionado con tu signo. Tú eres una balancita, elemento aire, eres Libra también, cariño. Yo qué sé. Richard, dime los caballeros del zodiaco. A ver. Cuidado con las banderas rojas. Ciertas señales le están avisando, me dice mi querido Libra. Yo siento que este mensaje, Libra, está relacionado con aquellas personas que no quieren verte feliz. Siento esto, ¿vale? Hay muchas personas, cariño, que posiblemente te quieren volver en contra de tu persona, de tu pareja, etcétera, etcétera. Pero también no todo tiene por qué ser color de rosa. A lo mejor tú presientes algo. Tú tienes que hacer caso de tu intuición, Libra, de tu intuición. Si tu intuición te dice esto es bueno, esto es malo, tienes que hacer caso de tu intuición, Libra, ¿vale? Entonces, tiempo al tiempo, corazón, vamos a ver las características, que Dios Universo me ayude. A ver qué te digo, cariño, mi karma, mi justiciero, mi justiciera, vamos a ver. El llanero solitario también, es el justiciero, ¿no? Vamos a ver. ¿Qué nos dicen? Para muchos de vosotros, mi querido Libra, hay una persona muy inteligente, sinceramente, muy creativo, creativa también, de piel blanca, cabello castaño, cabello rubio, negro, natural o pintado. Esta persona puede ser de elemento aire también, pero puede ser de cualquier otro elemento. Esta persona te piensa, pero su orgullo es más grande que cualquier cosa, ¿vale? Es una persona que en estos momentos está un poco resentido o resentida contigo. Muy bien. O simplemente, mi querido Libra, si tú me dices, Richard, siempre me cruzo con una persona con la cual nosotros teníamos buena armonía, pero de la noche a la mañana ya no me mira a los ojos. Pasa así, cariño, como si se hubiera hecho, yo qué sé, la rinoplastia. Pasa así. ¿Por qué, Richard? Esta persona, cariño, tiene un resentimiento. A lo mejor de repente ha escuchado algo o alguien le ha puesto lo que es en tu contra. La carta 9 de copas, cariño. Para muchos de vosotros existe un personaje de elemento agua, puede ser Cáncer, Piscis, Escorpio, que está en un proceso de separación. O de repente, cariño, está haciendo cambios. Estos cambios, posiblemente, mi querido Libra, es por ti. Esta persona puede ser de contextura gruesa, no es tan delgado. Se pinta el cabello de algún color. Esta persona está esperando que tú le des el sí. Muy bien, uno más. La carta del 7 de espadas, cariño. Últimamente hay muchas personas en tu entorno, mi querido Libra, que te juzgan. Muchas personas, cariño, que a lo mejor están enviándote mala energía. No son personas, no son trigo limpio. ¿Por qué? Una persona que no te mira a los ojos, una persona que no te dice las cosas como son, cariño. Esta persona no es trigo limpio. Mira, oculta su rostro, cariño. Oculta su rostro. Vamos a suponer un ejemplo, Libra. Me gusta hablar con ejemplos. Vamos a suponer que tú tienes un problema con alguien, cariño. Un robo, como ejemplo, ¿vale? Un robo. Contraten, yo que sé, su seguridad pública. Un robo, cariño. Vamos a suponer que es un robo, ¿vale? Entonces, esta persona te dice, uy, yo sé quién te ha robado, Libra. Yo lo he visto con mis ojos, Libra. Te lo cuenta. Ha sido la Lupe, ¿sí? Ha sido la Lupe, Libra. Entonces tú lo dices, pues si tú sabes, voy a ir a denunciar y quiero que tú seas mi testigo. Y te dice, no, Libra, yo te lo cuento, pero a mí no me metas en problema. Entonces, cariño, esta persona te está mintiendo, cariño. Te está mintiendo. Porque si es una persona que realmente está hablando con la verdad, dice, sí, Libra, yo te conozco, yo te apoyo y yo quiero que tú estés tranquilo, tranquila, vamos juntos. Pero si no es así, Libra, esa persona no es trigo limpio. Entonces, ten mucho cuidado a quienes escuchas. Es esto. Hay personas, cariño, que tienen la lengua muy larga, sinceramente. ¿Y solo para qué? Ay, por Dios, dijo una palabrota. Editar. A ver, por Dios, corazón. 24, 18. A ver, Libra. 24, 18. Palabrota. He tenido que editar, chicos, porque he dicho una palabrota para fastidiar. Ya está, nada más, que se queden fastidiar. Richard, controla tu lengua. Yo también tengo una lengua muy larga.
La carta del 5 de oros, cariño. Existe una persona que te estuvo esperando y posiblemente tú lo dejaste plantado o plantada, o de repente, cariño, esto fue al contrario, ¿vale? Que la otra persona te dejó plantado o plantada. Ambos se extrañan. Bendiciones, mi querido Libra. Voy a tener que editar, ¿vale? Porque dijo una palabrota, Libra, por Dios, no va a ser que me clausuren el canal. Bueno, yo he visto canales, cariño, canales muy famosos, que han dicho unas palabras, pero no lo clausuran, al contrario, son más famosos. Pero bueno, yo no, ¿vale? Ya está. Te quiero, Libra. Hasta la vista y sé feliz. Gracias por tu apoyo.